Fue primero una reforma judicial y luego su resultado, la elección judicial de personas juzgadoras, que este domingo se llevará a cabo por primera vez en la historia de México, sobreviviendo a cuestionamientos, ataques directos, incontables impugnaciones en su contra y hasta un boicot en los pasillos del Senado, incluido ahora de último momento, un llamado a no votar. ¿Cómo llegamos a este domingo? Todo comenzó, al menos formalmente, en febrero de 2024. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado desde hacía semanas sus intenciones, pero el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, presentó un paquete amplio de propuestas de reformas a la Constitución. Se trataba del Plan C, designado para los últimos meses de la legislatura del Congreso, pero sobre todo para las cámaras que iban a legislar a partir de septiembre, resultado de las elecciones de junio. Ya el 1 de septiembre pasado, las nuevas cámaras del Congreso, con las mayorías calificadas de Morena, asumieron el control de la nueva legislatura. En San Lázaro, la aprobación de la reforma judicial se dio sin problemas, pero en el Senado, a pesar de que Morena contaba con una ventaja grande, necesitaba aún un voto más de la oposición para avanzar la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Esto ocurrió la noche del 10 de septiembre. El Senado de la República avaló sin cambios la minuta de la reforma al Poder Judicial luego de una sesión maratónica. Esta jornada estuvo sobre todo marcada por la irrupción violenta de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el Pleno de la Cámara Alta, una situación que llevó a terminar la reunión en la casona de Xicoténcatl. Las imágenes captadas en redes sociales y por la prensa muestran cómo irrumpieron mediante golpes y empujones. Los manifestantes rompieron accesos y dañaron mobiliario del salón principal de la Cámara Alta, violentando la sede de otro poder de la Unión, el Legislativo. Después, una vez que el Senado se estableció en la antigua casona de Xicoténcatl, sede alterna a la Cámara Alta, la reforma judicial fue aprobada la noche de aquel martes con el voto clave. Fue del senador Miguel Ángel Yunes Márquez. A pesar de su entrada en vigor, la elección judicial estaba aún lejos de quedar firme. El 3 de octubre, un par de días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumiera el poder, la Suprema Corte determinó que sí podía analizar la constitucionalidad de esta reforma, luego de admitir la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales. De forma paralela, el 23 de octubre, antes de esta discusión en la Corte, el Congreso ya había declarado improcedente solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum que acate la orden de una jueza para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Mientras tanto, en la Corte, el proyecto fue realizado irónicamente por uno de los ministros propuestos por López Obrador. El 5 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la constitucionalidad de la reforma judicial, que proponía modificar gran parte de la legislación aprobada por el Congreso, en línea con los intereses de la derecha mexicana, incluidos los partidos que la representan, PRI, PAN y MC. Sin embargo, en un último intento desesperado, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, sugirió un cambio a la votación con el fin de darle el visto bueno al proyecto de Alcántara, e inesperadamente expuso que era posible avalarla con solo 6 votos en vez de los 8 que se necesitaban para la mayoría calificada. Su esfuerzo fue infructuoso. Con ello, la reforma judicial aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación tuvo finalmente vía libre para su aplicación, es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros se llevará a cabo tal y como se establece en la Constitución este domingo. Pero en los últimos días, ante la inevitabilidad de la elección judicial de este domingo, diversos grupos han llamado a boicotear la jornada electoral y han pedido a la ciudadanía que no acuda a votar, incluidos intelectuales, el grupo que apoyó en su momento la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez. Empresarios como el deudor de impuestos Ricardo Salinas Pliego y también influencers relacionados con la derecha mexicana. Este domingo 1 de junio ejerceré mi derecho constitucional de rascarme los ojos en mi casa. No seré parte de la prostitución del Poder Judicial. #Yo veto la reforma corrupta de los López y compañía, escribió Salinas Pliego en sus redes sociales. El dueño de TV Azteca mantiene una larga impugnación con el pago de impuestos
que está actualmente congelada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde el caso llegó luego de todo tipo de presiones del magnate para conseguir medidas cautelares del Poder Judicial a su favor.